años 65 tras la represión de las guerrillas, ¿no? Y bueno, eso por un lado, y el mismo hecho de enterrar, desenterrar cuerpos, que también se da con el caso de Luis de la Puente Uceda y quienes mueren con él, porque no se sabe dónde están enterrados, o sea, los matan, se sabe dónde ocurrió la mesa pelada, pero los cuerpos no se encuentran, ¿no? Hace poco en Quillabamba han hecho un monumento recordando, pero nunca se ha podido encontrar los huesos, más o menos se sabe, o sea, la familia de la Puente y algunos más han ido, pero no se conoce el lugar específico, y estamos hablando de algo que ocurre 11 años antes de Chile y 8 años antes de, perdón, 8 años antes de Chile y 11 antes que Argentina, ¿no? Y bueno, en ese contexto me parece muy interesante un poco buscar esas relaciones, y relaciones que incluso van más allá, ¿no? Con toda una metodología de desaparición que se aplica en toda América Latina desde bien inicios de los 60 y que quizás a Perú llega de manera masiva en los 80, pero que tiene unos precedentes todavía a mediados de los 60. No sé si necesito micrófono o no. Una de las cosas o sea, Operación Cóndor bien, pero lo que siempre se hablaba en la época, porque también estuve en Perú en la época, es de la doctrina de seguridad nacional como algo que emergió en Algeria con la estrategia francesa allá y después Estados Unidos usó en Vietnam. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría. Así me parece importante ponerlo en ese contexto, porque si solo hay la Operación Cóndor es un fenómeno latinoamericano, mientras que de verdad es un fenómeno global. También un comentario sobre, yo recuerdo muy bien que en 81, 82, digamos, había debates entre militares a voz alta sobre la estrategia. Y no me recuerdo, seguro que ustedes que están en el tema ahora, en qué año exactamente, o sea, se marginó a uno de los generales que quería una política más de entenderse con el pueblo, y ya se fue a los comandos político-militares, etc. O sea, había ese debate. Un sitio tradicional para el debate de las Fuerzas Armadas también es el CAEN. O sea, si alguien quiere buscar, o sea, ya se gestionó el gobierno militar. Y no sé si alguien está trabajando en ese tema o si hay acceso, pero sería bastante interesante ver si hay algo allá. Y una cosita más, que es más una pregunta a los aquí presentes, porque yo en una época trabajé en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y fue mi tarea preparar un informe sobre la tortura. Y salió la parte del informe que era estrictamente estadísticos, pero también hemos visto todos los organismos de la Coordinadora y toda la información que tenían sobre tortura. Y dicho sea de paso, la gente no se quejaban tanto de tortura, se quejaban de la desaparición, y la tortura era esperada. Pero en fin, allá en la parte que no ha sido publicada también se ha visto, como dice la señora de Cusco, que hay algunos patrones de tortura que eran locales, ¿no? Que venían de tradiciones peruanas, y otros que son mundiales. Y bueno, no sé si alguien de tortura, si tiene algo que decir al tema, que sería algunos comentarios ya más o menos van saliendo en relación a esta relación Plan Cóndor, la experiencia peruana. Lamentablemente hay poca tradición, todavía no hay una tradición, mejor dicho, sobre de estudios transnacionales, ¿no? Que ayudaría a poder entender mucho mejor cómo estos planes que no se circunscriben a un país, no se circunscriben a un conjunto de países,
permitieron que operaciones como esta pudieran materializarse en diferentes países, ¿no? Lo interesante sería, ya que acabas de señalar, justamente en este primer momento donde las Fuerzas Armadas, al intervenir en la lucha contra el insurgente, no tenían toda una estrategia desarrollada, no conocían, y lo reconocen, ¿no? En el libro En honor a la verdad, las Fuerzas Armadas ahora reconocen que no tenían la experiencia como para poder intervenir en una lucha interna como pasó. Entonces sería interesante poder seguir hacer estas conexiones para poder demostrar o mostrar la hipótesis que está sugiriendo, ¿no? Ya Marjena lo ha ido planteando, es decir, si puede seguir vínculos de militares entre Perú y otros países que formaron parte del plan contra Argentina, Chile, ¿cuáles fueron los vínculos, experiencias? Sé que desde Gaucho Cisneros, o sea, justamente el apodo era el Gaucho, venía de Argentina, entonces por ahí tal vez seguir como estas pistas que ayudarían a precisar en qué medida en estos primeros años sí incorporan este tipo de modus operandi en el caso de las desapariciones. Pero también ya probablemente a partir de los casos que vas trabajando puedas ir mostrando que si bien hay un modus operandi, también hay como su localización, es decir, hay en el proceso mismo de la guerra van desarrollando ciertas prácticas acordes o van tomando forma propia según los contextos en los que intervienen. Y ahí, entonces, por un lado, tratar de ver qué es lo particular. Si uno comparase experiencias de desaparición entre Argentina y Perú, ver algunos casos, cómo fueron los modus operandi allá, cuáles fueron los modus operandi aquí en Lima, en Perú, perdón, y de esa manera podrías ver qué particularidades, qué formas de concreción fueron tomando forma en esta experiencia peruana. Pero también, ya como señalaron, decidieron, no hay forma de solo limitar, es por eso que siempre era nuestra tensión, nuestra relación, cómo limitar esta experiencia que trasciende la experiencia latinoamericana, porque uno lo enmarca más bien en la Guerra Fría y cómo eso va a ir conformando este tipo de prácticas. Lo que señaló la compañera del Cusco es interesante, si uno ve, o sea, ya hay experiencias previas inclusive, entonces es como cómo demarcar o cuál es la experiencia o el tipo de modus operandi particular de qué experiencia, ¿no? Eso es, y justamente tal vez la respuesta a tu hipótesis que no logras precisar es justamente esa es la respuesta de la hipótesis, ¿no es cierto? Porque justamente la desaparición en sí es la práctica del borramiento de cualquier forma de evidencia. Eso es lo que caracteriza la desaparición. Entonces, lo planteo como idea. Tengo más cosas, pero podemos seguir el diálogo. ¿Está bien? ¿Cómo? Bueno, entonces renunciamos al micro. Sí, porque ahora no hay conexión. Bueno, de repente un ratito, pero yo estaba pensando en qué es lo que quieres para el texto, ¿no? O sea, cuál sientes que es el futuro del texto, porque
acá van a salir como un montón de tendencias, ¿no? Claro. O sea, puede haber una tendencia mucho más de corte periodístico que uno quiera como que documentar, ¿no? Saber, me acuerdo que cuando estábamos en la CNR, de pronto aparecían volantes, como volantes donde había indicaciones de cómo detener, capturar, etcétera, ¿no? Que eran como materiales de adoctrinamiento que se notaba que tenían algún tipo de bagaje que podía ser el Plan Cóndor, que a la vez se había nutrido de lo que es la guerra, ¿no? O sea, la guerra en general tiene sus estrategias y sus fines, ¿no? Y una desaparición, como dice Ponciano, o sea, es borrar todo, pero al mismo tiempo tiene otros objetivos, ¿no? A uno le gana, no sé si es una especie de morbo o un querer comprender, ¿qué otros objetivos tiene la desaparición? O sea, es también la desaparición de una ideología, es crear un pánico, es sembrar el temor a la disidencia. Entonces todo eso es como una ruta, digamos. Otra ruta es la que genera la desaparición en sí misma, que tú hablas de eso también, ¿no? Cuando hablas de los informes que ustedes hacen ante mortem, hay esa sensación de que uno podría ir conociendo cuáles son las estrategias que tienen las familias para ritualizar una ausencia, ¿no? Entonces también eso es otra parte de como una consecuencia, pero que también está ligado, digamos, a esta primera cosa que significa una estrategia de desaparición y cómo eso determina ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la gente para ir lidiando? Y también pensar localizadamente, ¿no? Cómo lidiar con vacíos, ¿no? Y con vacíos que además tú muestras en algunas frases están muy cargadas por el tiempo, ¿no? Y que pueden ir cambiando o desapareciendo también. Y creo que la sensación que da más angustia es la de desaparición de la desaparición, ¿no? Entonces uno empieza a pensar en qué formas puede haber o qué formas van apareciendo para que no desaparezca esa desaparición, ¿no? Que se están haciendo, ¿no? Tú hablas de los nietos, ¿no? De repente hay ciertos recursos que podrían ser más activos, más colectivos, digamos, si es que estamos pensando en una memoria de ver, porque siempre hay activismo dentro de lo que estamos haciendo, para que no desaparezca una desaparición, ¿no? ¿Qué más? Lo otro que a mí también, tal vez tienes otros textos que hablen de eso, es qué tipos de alivios hay ante una desaparición, ¿no? O sea, sé que la recuperación del cuerpo puede ser un hito bien, bien importante, pero creo que hay otro tipo de actos sociales que también pueden dar cierta restitución de dignidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me imagino que, por ejemplo, que la desaparición de la cantuta debe haber sido tan importante en que si se apresa Fujimori pueda cierta restitución de dignidad, ¿no? De esto de nuevamente que no desaparezca el desaparecido, pero ya a un nivel no solamente familiar, sino a nivel nacional, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de alivio da el cuerpo mismo, ¿no? Ustedes que han estado tan en contacto con gente que ha tenido también esa necesidad de un cuerpo, porque es parte de nuestro ser humano. ¿Qué tipo de alivio da el encontrar el cuerpo? Sé que da un alivio, pero también sé que hay mil maneras de expresar algo tan inexpresable como esa restitución que podría ser escrito, leído, pensado, ¿no? Entonces esas son como
como rutas que podría tener tu estudio, ¿no? Que van más allá del Plan Cóndor. Y tal vez ahí yo me siento un poco tentada de centrar un poco el Plan Cóndor del texto y hablar